La verdad es que en la Biblia hay textos impactantes. Y este es uno de ellos. Esta es la primera lectura que nuestra hermana Pilar tiene que leer desde el púlpito y se encuentra precisamente con un texto como este, mis hermanos. Un texto impactante, un texto en el cual Ananías y su esposa Zafira cayeron muertos delante del apóstol Pedro. Cayeron y expiraron, mis hermanos. Y la verdad es que es un texto, Hechos 5, del 1 al 11, que puede ser difícil de entender. Pero si se fijan, mis hermanos, ese texto de Hechos 5 nos muestra cómo el pecado hizo acto de presencia en la iglesia. Nos muestra cómo el pecado hizo acto de presencia en esa iglesia que empezaba a crecer y a florecer en Jerusalén. Si uno puede tener la visión de que esa primera iglesia, la iglesia primitiva, era una iglesia, mis hermanos, ideal, que no tenía ningún tipo de problema alguno. Todos aquellos que habían creído, la multitud de los que habían creído, estaban en comunión, eran de un solo corazón y un solo alma. Comían juntos, mis hermanos, con alegría y sencillez de corazón. Tenían todas las cosas en común y las ponían todas las posesiones a los pies de los apóstoles. Y uno decía, perfecta era la iglesia que empezó en Jerusalén, mis hermanos. Y fíjense que a veces podemos tener esa visión idealizada de lo que es la iglesia en este mundo, mis hermanos. Y es que la iglesia en este mundo todavía no es perfecta. Todavía tiene sus arrugas, todavía tiene sus manchas. Llegará el día, mis hermanos, por la gracia de Dios, que la esposa de Cristo será perfecta, santa, sin mancha y sin arruga. Pero no aquí, mis hermanos. Y a veces puede tenerse la visión idealizada de que la iglesia es perfecta y cuando aparecen entonces, mis hermanos, algunos de los problemas, entonces las visiones empiezan a cambiar. Quizá han oído esa frase que suele decirse que no hay ninguna iglesia perfecta y si hay alguna iglesia perfecta deja de serlo cuando llego yo. Esto se dice mucho, mis hermanos, pero tiene que tenerse presente, ¿ya? Porque la iglesia en este mundo no es perfecta. Y cuando a veces estas cosas empiezan a aparecer y todo lo que es el castillo en las nubes de la iglesia que quizá nos hemos montado empieza a decaer, mis hermanos, hay aquellos, y es así, hay aquellos, mis hermanos, que se retiran y rompen lo que es esa unidad de la iglesia. Y eso sí que es serio. Y vamos a ver cómo el tema de la unidad y la comunión, mis hermanos, de la iglesia es uno de los aspectos centrales en este texto de Hechos 5, de los versículos del 1 al 11. Fíjense que nos encontramos cómo ese primer pecado hace acto de presencia en la iglesia. Nos encontramos el primer pecado en esa iglesia que se formaba. Fíjense que la iglesia que se formó en Jerusalén empezó a estar atacada por diferentes cosas. Empezó a estar atacada de manera externa cuando, por ejemplo, Pedro y Juan fueron encarcelados y se les prohibió que predicasen lo que era el Evangelio de Cristo. Pero ahora en Hechos 5 nos encontramos otro ataque. Nos encontramos un ataque que no viene de manera externa, sino que viene de manera interna. Y es el pecado, mis hermanos, que hizo acto de presencia en la iglesia. Fíjense, un pecado que es descrito de una manera muy clara en este texto. Es descrito como mentir al Espíritu Santo. Fíjense cómo esto aparece varias veces en nuestro texto. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu posesión. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y fíjense que después a Zafira le va a decir, mis hermanos, algo parecido. Por lo tanto, el pecado que se nos presenta en Hechos 5, los versículos del 1 al 11, es el pecado de una vida, mis hermanos, que miente al Espíritu. Y con esto en el día de hoy vamos a ver tres cosas, mis hermanos, de ese pecado de mentir al Espíritu Santo, de esa vida que miente al Espíritu. Lo primero que vamos a ver en el día de hoy, mis hermanos, es que somos advertidos. Somos advertidos de la seriedad de una vida que miente al Espíritu. Fíjense, mis hermanos, que, segundo, debemos ser conscientes, debemos considerar algo, debemos considerar las consecuencias de una vida que miente al Espíritu. Y tercero, mis hermanos, debemos recordar algo importante, debemos recordar el resultado, ver el resultado de una vida que miente al Espíritu. Bueno, son estas tres cosas, hoy la advertencia, esas consecuencias y ese resultado de ese mentir
al Espíritu Santo. Vamos al primer punto, mis hermanos. Somos advertidos de manera seria, ¿ya? De la seriedad de una vida que mienta al Espíritu. Y la pregunta es ¿cómo se presenta esa vida? ¿Cómo se presenta ese pecado que miente al Espíritu en Hechos 5, del 1 al 11? Fíjense que se presenta de dos maneras claras en nuestro texto. Se presenta, mis hermanos, primero como un pecado contra la comunión de la iglesia. Fíjense que ese mentir al Espíritu Santo, ese mentir a Dios, se nos va a presentar en ese texto como lo que es un pecado contra algo muy específico en la iglesia. Un pecado contra lo que es la comunión y la unidad que se estaba formando en esa iglesia en Jerusalén. Y para ello, mis hermanos, es muy importante que no descontextualicemos este texto y ese acontecimiento de Ananías y Zafira. Porque si lo descontextualizamos, mis hermanos, podemos acabar aplicando lo que aquí sucede de cualquier manera que nada tiene que ver con lo que aquí se nos está narrando. Por tanto, no debemos descontextualizarlo, sino ponerlo básicamente en todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y sobre todo en los versículos anteriores. Fíjense, ¿dónde vemos que este pecado de mentir al Espíritu es un pecado contra la comunión de la iglesia? Bien, para eso, mis hermanos, debemos recordar de dónde venimos. No llegamos a este capítulo 5 de cualquier manera y no venimos de cualquier sitio. Fíjense cómo empieza el versículo 1 del capítulo 5 de Hechos. Pero, ese pero, mis hermanos, es vital. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ese pero, mis hermanos, lo que nos muestra es que el capítulo 5 se introduce como un contraste con algo que Lucas ha estado explicando. Un contraste con una situación que Lucas nos ha mostrado y que Lucas nos ha explicado, y que ahora el ejemplo de Ananías y Zafira será un ejemplo que contrasta con algo que se nos ha dicho y con algo que se nos ha mostrado. Esto, mis hermanos, nos muestra y nos fuerza a ir un poquito atrás y recordar qué es lo que vimos en los últimos versículos del capítulo 4, sobre todo desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Y si recuerdan lo que vimos, es que en ese texto de Hechos 4, del 32 al 37, nos encontrábamos con el segundo texto resumen en el libro de Hechos, en el cual Lucas nos resume la vida de esa primera iglesia en Jerusalén. Y una de las cosas que vimos y que debemos tener en nuestras mentes y en nuestro corazón, porque es parte de nuestro texto en este año, mis hermanos, es que la multitud de aquellos que habían creído, ¿qué es lo que nos dice? Que eran de un solo corazón y un alma. Por lo tanto, venimos de algo que nos muestra de que la realidad de esa primera iglesia era una realidad que vimos que tenía una unidad espiritual. Aquella multitud, los que habían creído, eran de un solo corazón y una sola alma. Una unidad en una misma fe, pero una unidad espiritual, mis hermanos, que se reflejaba en una unidad material. Aquella multitud de los que habían creído, que había una fe que les unía, mis hermanos, fíjense que ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que cada uno tenían las cosas, nos dice, en común. Por tanto, fíjense que esa unidad espiritual, esa misma fe se mostraba en una unidad material. Y vimos básicamente de que esa fe que les unía, esa misma fe que unía a aquellos que habían sido redimidos, mis hermanos, a esa iglesia, a esa comunión, se mostraba precisamente entendiendo ese principio de que esa fe, esa misma fe que une, es una fe, mis hermanos, que se preocupa por el hermano. Es una fe que ama al hermano. Es una fe que considera primeramente las necesidades de los santos cuando esta necesidad surge en medio de la congregación. Y esa fe que considera, que ama, que se preocupa, que no simplemente le dice al hermano Dios te bendiga, sino que cuando esa necesidad surge, las posesiones son puestas primero al servicio de esa necesidad, mis hermanos. Fíjense que ese es el principio que se establece en ese texto resumen.
Y esa unidad espiritual mostrada en esa unidad material, vimos, mis hermanos, que era la evidencia de esa gracia del Evangelio, de esa gracia de Dios que sobreabundaba sobre esa iglesia. Fíjense en los versículos 33 al 35 de Hechos 4. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué? Fíjense, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esa abundante gracia de Dios se mostraba con la realidad de que en ese momento, en esa congregación, no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque había aquellos que entendían el principio de una misma fe que se preocupa por las necesidades de los hermanos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su ¿qué? Según su necesidad, mis hermanos. Por tanto, fíjense que esto es de donde venimos. Esa vida, mis hermanos, era una vida vivida en la gracia del Evangelio. Esa vida que entendía una fe que unía, que se manifestaba cuando la necesidad salía en entender de que las posesiones no eran de unos, sino que eran administradas para cubrir la necesidad de los santos. Era como se expresaba la sobreabundante gracia de Dios sobre todos ellos. Y esa vida no era una utopía. Esa vida era una vida que podía, por la gracia de Dios, vivirse de manera real. Porque entonces Lucas nos da un ejemplo. Nos da el ejemplo, mis hermanos, fíjense, en el versículo 36, nos da el ejemplo de José, que se le había puesto por sobrenombre, mis hermanos, Bernabé, hijo de consolación. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió sus posesiones y las puso al servicio de los apóstoles para cubrir esas necesidades. Un José que entendió el principio de que hay una fe que nos une, que ama y se preocupa y que entiende que esas posesiones son dadas por Dios para administrarlas cuando esa necesidad surge en el pueblo de Dios. Pero, ¿ven ese pero? Pero nos encontramos con dos cuya vida fue contraria a ese principio. Pero Ananías, cierto hombre llamado Ananías, y Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Por tanto, fíjense que ese pero, mis hermanos, nos va a decir que ahora el ejemplo de Ananías y Zafira va a ser un ejemplo que va a ser contrario no solamente a lo que José hizo, sino va a ser un ejemplo de una vida contraria a ese principio de la comunión y la unidad en esa iglesia de Jerusalén. Va a ser una vida que va a atentar contra esa unidad y contra esa comunión de tener las cosas en común para la necesidad de los santos. Así es como debemos entender y entrar en la historia de Ananías y Zafira. Porque si perdemos esta realidad, mis hermanos, si perdemos ese fluir del argumento, perderemos exactamente lo que aquí está sucediendo con Ananías y Zafira. Pero estos dos, su vida va a reflejar algo distinto, a esa comunión, a esa unidad. Y la pregunta es, ¿qué hicieron exactamente estos dos? ¿Qué es lo que hicieron? Fíjense, mis hermanos, que se nos dice en el texto, los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben qué? En realidad, hasta este punto, no hay ningún tipo, me sale hasta el seminario aquí, mis hermanos, no hay ningún tipo de problema. Fíjense que no hay ningún tipo de problema, mis hermanos, porque en la iglesia del primer siglo dijimos de que no había ninguna regla, ninguna ley, ninguna norma que obligase a nadie a vender sus heredades. No había ninguna norma que obligase a nadie a dar sus posesiones, mis hermanos. Por lo tanto, ellos hubiesen podido no vender la heredad y eso hubiese estado bien, mis hermanos, porque no había ley que obligase,
Porque no se puede obligar a nadie en la iglesia a vender sus heredades. No puede obligarse a nadie a dar de sus posesiones. Porque ese dar, mis hermanos, no es primeramente fruto de la obligación, sino que es un dar que se da a raíz de un corazón regenerado. Se da a raíz de aquel corazón, mis hermanos, que ha propuesto dar porque es un corazón alegre. Se da, mis hermanos, a raíz de una fe que se entiende que se tienen las cosas en común para ponerlas al servicio de la necesidad de los demás. No se puede obligar. Por tanto, fíjense que si no hubiesen vendido, mis hermanos, no hubiese habido ningún tipo de problema. Tampoco el problema está en que sustrajeran una parte. Porque podían, mis hermanos, sustraer una parte, darla y quedarse ellos perfectamente con otra parte. Eso es lo que Pedro les dice a Ananías en el versículo 4. Fíjense lo que le dice Pedro. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, te lo hubieses podido quedar, no pasa nada. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Por lo tanto, hubiesen podido quedarse una parte, mis hermanos, y no pasaba nada, siempre y cuando esa parte que se hubiesen quedado hubiese sido hecho con integridad, honestidad y sinceridad. ¿Dónde está el problema aquí, mis hermanos? El problema está en que mintieron en esa venta. El problema está, mis hermanos, es que sustrajeron de esa venta una parte y la parte que entregaron a los apóstoles la pasaron como si eso fuese el precio total de esa heredad, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí está el problema. Esa parte que entregaron no era todo el precio de la heredad, pero lo hicieron pasar como si eso fuese todo lo que la heredad había costado. Es como aquel, mis hermanos, que va al supermercado, le dan 20 euros para ir a comprar una botella de leche que vale 1,13 euros. Si es de las tierras del norte y semidesnatada, si no el precio cambia, ¿ya? Pero que vale 1,13 euros, mis hermanos, y paga con 20 euros y llega a casa con el cambio y da, toma, aquí está todo el cambio, 10 euros. Digo, eso es todo. Digo, ¿eso es todo? Bueno, ¿dónde están ahora los 8,87 que faltan aquí? No, eso es todo. ¿Eh? Esa es la idea, mis hermanos. ¿Esto qué es? Esto básicamente es una mentira y eso es una hipocresía. Y este fue el pecado, mis hermanos, de Ananías y Zafira, que vendieron la heredad, dieron una parte e hicieron pasar esa parte como si fuese el todo. Y lo presentaron de esta manera a los apóstoles, dando la impresión de ¿qué? La impresión de qué buenos eran, de qué santos eran, de qué piadosos eran, pero en realidad, ¿saben lo que mostraba? Qué mentirosos eran y mostraba un pecado que Dios, mis hermanos, odia. Qué hipócritas que eran. Fue un pecado de mentira y de hipocresía, mis hermanos. ¿Y saben lo que muestra en realidad ese pecado de Ananías y Zafira, mis hermanos? Muestra dos cosas importantes ahí. Fíjense que ese pecado atenta directamente contra esa comunión de tener las cosas en común para el bien de los otros. Y ese pecado de mentir, hipócrita, de hacer pasar una cosa por lo que no era, mis hermanos, mostraba por un lado un egoísmo en el corazón de Ananías y Zafira. Mostraba, mis hermanos, que fue el egoísmo lo que les movió y no el amor. Mostraba que lo que les movió primeramente fue la preocupación y el interés personal de quedarse para ellos una parte mintiendo. Les movió primero la preocupación personal, que no saben qué, la preocupación congregacional. Les movió primeramente pensar primeramente en lo suyo propio y no pensar primeramente en la necesidad de los demás. Y eso, mis hermanos, atentaba y violaba directamente esa comunión que estaba siendo creada por la obra. Pero eso, ¿saben por qué?
porque se pensaron que esa heredad era suya y que podían sustraer de ella lo que quisieran y que podían administrarla como quisieran y cuando quisieran. Y en eso se equivocaron. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 2 de nuestro texto. Fíjense lo que se nos dice ahí. Y sustrajo del precio. ¿Ven ese verbo, mis hermanos? Sustrajo. Ese es un verbo que se usa en el Antiguo Testamento en una historia muy específica. Esa es la historia que se nos narra en Josué capítulo 7 con el pecado de Acán. Y fíjense, mis hermanos, en el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, se nos dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó, ahí está el verbo, es el mismo verbo, tomó, sustrajo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bien, ¿qué sucede, mis hermanos, en el pecado de Acán en Josué 7? Acuérdense que Israel, mis hermanos, venía de una gran victoria. Venía de la victoria de haber vencido a la ciudad fortificada y amurallada de Jericó. ¿Se acuerdan? Dieron vueltas alrededor de la ciudad y al final tocaron las trompetas y las murallas cayeron, mis hermanos. Y de todo el botín de esa victoria, mis hermanos, Dios determinó algo. Dios determinó que todo el botín de esa batalla era anatema. ¿Qué significa esto, mis hermanos, en ese contexto? Dios determinó que eso era prohibido para Israel porque eso era posesión y propiedad de Dios. Eso le pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque la victoria de Jericó, mis hermanos, no fue primeramente la victoria de Israel. ¿Saben qué fue? Fue la victoria de Jehová, mis hermanos. De que el Dios de salvación, que Jehová es guerrero, ese es su nombre del Éxodo, es el que ahora, mis hermanos, estaba luchando a favor de su pueblo en la conquista de la tierra. Por tanto, Dios era el que tenía propiedad y posesión de todo en la batalla. Pero aquí viene Acán. ¿Y qué hace Acán, mis hermanos, de aquello que le pertenecía a Dios? Sustrajo. Se lo quedó para él. Una parte pequeñita, bueno, y es pequeñito, no pasa nada. Y lo escondió ahí debajo. ¿Ya? Como aquel que dice, bueno, pues barre la casa, sí, aspírala, sí, levántala de esto y pone ahí. Nadie lo va a ver esto hasta que se levanta la alfombra. ¿Ya? Fíjense en el capítulo 7 de Josué, versículos 20 al 21. Fíjense lo que aparece. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Se dan cuenta? ¿Tomó por qué, mis hermanos? Por codicia, por egoísmo, por interés personal. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjense que fue un mentiroso, un hipócrita, escondió lo que tomó, mis hermanos, porque codició. Ese fue, mis hermanos, el pecado de Acán. Y fíjense que quien lo pagó, ¿quién fue? Quien lo pagó, mis hermanos, fue todo el pueblo. La buena racha, déjeme decirlo así, que llevaba al pueblo, mis hermanos, con la victoria de Jericó, se había acabado en la siguiente ciudad, que era Jai, por el pecado de Acán, mis hermanos. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos precisamente aquí. Acán pensó de que ese anatema le pertenecía ¿a quién? A él. Pero no le pertenecía a él, mis hermanos. Le pertenecía a Dios. Y este trasfondo es lo que está en Ananías y Zafira. Sustrajeron, hicieron pasarla por todo, pensándose de que esa heredad, mis hermanos, era su heredad, su propiedad, su posesión. Y acuérdense que algo que mencionamos en el mensaje pasado, mis hermanos, es que las posesiones tienen un efecto magnético en el ser humano.
Porque donde está, mis hermanos, nuestro tesoro, lo que ahí va a estar pegado a él, mis hermanos, que va a ser difícil de separarlo, es precisamente nuestro corazón. Y lo que debe entenderse es que las posesiones que nosotros tenemos, sean lo que sean, ¿saben qué? No son primeramente nuestras. Nos han sido dadas y le pertenecen a Dios. Y Dios, que es el soberano de todo, mis hermanos, nos las ha dado para que se administren primeramente para su reino. ¿Y saben qué? Cuando la necesidad surge en el pueblo de Dios, mis hermanos, cuando la necesidad surge en la iglesia de Cristo, cuando la necesidad surge en la congregación local, mis hermanos, entonces déjenme decirlo así, las posesiones que nos han sido dadas son anatema para nosotros. ¿En qué sentido? En que pertenecen a Dios para que se administren para la necesidad de los santos. Y se administren no con hipocresía, sino con sinceridad. No con mentira, sino como Dios haya puesto en el corazón de cada uno. Porque actuar como Ananías y Zafira, mis hermanos, atenta directamente contra esa comunión y unidad que el Espíritu había creado en esa iglesia. ¿Saben? Ananías y Zafira, mis hermanos, tenían una unidad, Estaban unidos entre ellos. Fíjense lo que dice el texto, fíjense el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías ¿ven ese con Zafira su mujer. Bueno, aquí no andaba Ananías solo, con Zafira su mujer. Fíjense el versículo 2, mis hermanos, lo que dice. Y sustrajo del precio, sabiéndolo. Aquí el énfasis es sabiéndolo conjuntamente, sabiéndolo conjuntamente, en unión también su mujer. Por tanto, estaban los dos unidos en esto. Versículo 9, fíjense lo que dice. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? Se lo dice a Zafira. Y el énfasis aquí es, ¿por qué conveniste de manera conjunta? ¿Por qué lo hiciste conjuntamente? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta el énfasis? Con su mujer, conveniste conjuntamente, sabiéndolo conjuntamente tu esposa. ¿Se dan cuenta? Estaban unidos, mis hermanos. Pero fíjense que esta unidad, mis hermanos, era una unidad de Zafira y Ananías que atentaba y violaba otra unidad y otra comunión más importante. Atentaba y violaba la unidad y la comunión que Dios creaba en esa iglesia, mis hermanos, de Jerusalén. Su unidad era una unidad egoísta, secreta, mentirosa e hipócrita. En contraste con una unidad, mis hermanos, dadivosa, abierta, honesta y sincera en la iglesia que Dios estaba creando. Fíjense, mis hermanos, que ese texto nos muestra algo importante, mis hermanos. Fíjense que ese texto nos advierte de la importancia, mis hermanos, de lo que es el dar en la congregación cuando hay necesidad en la congregación. A veces uno dice, no se puede hablar de estas cosas, de dar. Sí que puede hablar, mis hermanos, y debe hablarse, siempre y cuando se hable bíblicamente de ese medio de gracia que Dios ha dado para la necesidad de su pueblo, mis hermanos. Y fíjense que nos advierte, mis hermanos, de lo que es que nuestro dar en la congregación de nuestras posesiones que nos han sido dadas por Dios, mis hermanos, esto demostrará muchísimo el estado de nuestro corazón y el entendimiento de lo que tenemos, mis hermanos, el entendimiento que tenemos de lo que es la iglesia, la congregación de los santos. Mostrará, mis hermanos, la realidad del amor de los unos hacia los otros. Porque, ¿saben? No consiste tanto en cuánto dar. Ese no es el tema. Uno puede dar mucho y ser como Ananías y Zafira, mis hermanos. Uno puede dar muy poco y ser como sabido a que lo dio todo, mis hermanos. El tema no es en cuánto dar. El tema, mis hermanos, es el estado del corazón y la intención del corazón con lo cual esto se hace, mis hermanos. Y cuando la necesidad surge en la congregación, el entender a quién le pertenecen esas posesiones por las cuales nos han sido dadas, mis hermanos,
y cómo son puestas al servicio de la comunión y unidad que Dios ha creado, reflejará muchísimo, mis hermanos, lo que entendemos de esa iglesia que Dios está creando y de las posesiones que Dios nos ha dado. Pero ¿saben? Hay algo que me llama la atención aquí, mis hermanos. Y es que fíjense que ese acto de Ananías y Zafira puede parecer algo insignificante. No había ninguna ley que obligase a hacer esto. No había ninguna norma. No había ninguna obligación, mis hermanos. Y es que muchas veces puede haber en actos, que quizá no son solamente en el tema de dar, pero puede haber actos, mis hermanos, en los cuales quizá no hay ninguna ley escrita. No hay ningún mandamiento. No hay ninguna norma. No hay ninguna regla, mis hermanos. Pero pueden haber actos, mis hermanos, que se realicen con ese corazón de Ananías y Zafira, mostrando que parece que hay unidad, pero en el corazón, mis hermanos, lo que se piensa, primeramente, es en uno mismo y no en la necesidad de los demás. Y pueden parecer actos insignificantes. Y eso, mis hermanos, me ha hecho pensar. Y debe hacernos, mis hermanos, reflexionar que qué actos son aquellos, mis hermanos, que quizá en mi vida he obrado pensando más en mí que en los demás. Aquellos actos, mis hermanos, que parecen insignificantes, pero que en el corazón guardan esa hipocresía y que quizá, mis hermanos, han atentado contra esa comunión y unidad creada por el Espíritu en la Iglesia de Cristo. Piensa, mis hermanos, que se nos advierte precisamente de ese pecado de mentir al Espíritu, que es básicamente un pecado contra esa comunión, contra esa unidad, mis hermanos, en la Iglesia. Pero se presenta de otra manera. Se presenta esa vida que miente al Espíritu, no solamente, mis hermanos, como un pecado contra lo que es la comunión de la Iglesia, sino un pecado contra el propósito del Espíritu para la Iglesia. Fíjense, mis hermanos, que ahora cuando vamos a este texto, si han escuchado bien el texto que se ha leído, si se dan cuenta, hay dos partes bien diferenciadas, las cuales son muy paralelas la una con la otra. Una parte que se refiere a Ananías, los versículos del 1 al 6, y otra parte que se refiere a Zafira, los versículos del 7 al 11. Y en esas dos partes son muy repetitivas, mis hermanos. Y una de las cosas claras que se nos dice es que ambos mintieron, tentaron al Espíritu de Dios. Fíjense en los versículos del 3 al 4, fíjense lo que aparece ahí. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense ahora en el versículo 9, se le dice algo parecido a Zafira. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta? Todas estas frases son sinónimas. Mentir al Espíritu, mentir a Dios, tentar al Espíritu, mis hermanos. Fíjense que se pensaron en cierta manera que podían esconder las intenciones de su corazón delante de Dios. Pero sabemos, mis hermanos, que esto es imposible. La Biblia es clara al decir de que Dios conoce, mis hermanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense en Proverbios 2:12, ¿ya? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué es lo que hace? Pesa los corazones. Fíjense en Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pensaron que podían esconder esas intenciones del corazón delante de Dios, mis hermanos, y no fue así. Por ahora fíjense que aquí hay algo interesante, mis hermanos. Fíjense que hay dos intenciones que chocan en este texto que hemos leído. Una intención que viene representada por lo que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y otra intención que será la intención del Espíritu. Fíjense lo que Pedro, mis hermanos, le dice a Ananías. Fíjense en el versículo 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjense que es una intención contra otra intención. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Por lo tanto, Pedro entiende, no sabemos cómo Pedro supo esto, ¿ya? Quizá Dios se lo reveló, no lo sabemos. No lo dice el texto, no tenemos que meternos en ello. Pero fíjense que Pedro dice: bueno, la fuente de cómo tú has actuado, Ananías, es una fuente que proviene de la oscuridad misma.
que proviene, mis hermanos, de Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y no se equivoquen, Ananías era responsable de su pecado. Porque a veces culpamos siempre a Satanás de nuestros pecados. No es que el diablo me ha hecho hacer esto. No. Cada uno es responsable de su propio pecado. Y esto es algo, mis hermanos, que Pedro se lo deja ver claro a Ananías. Fíjense el versículo 4 en la segunda pregunta. No estaba en tu poder, fíjense, ¿por qué pusiste, aquí se lo dice tú, Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora bien, mis hermanos, Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Por tanto, la fuente de donde procede esto es una fuente maligna, es la fuente del diablo. ¿Por qué Satanás hizo eso? ¿Saben? Esta frase es muy similar a algo que Lucas escribe en su evangelio. En relación a alguien que Satanás también entró en él y actuó de manera egoísta, hipócrita y por el dinero. ¿Saben qué fue ese? Bueno, Judas, mis hermanos, sí, Judas. Fíjense en Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjense, mis hermanos, lo que motivó a Judas, siendo Judas el responsable de sus actos, lo que lo motivó, mis hermanos, fue la misma fuente en cómo Ananías actuó aquí. ¿Y cómo actuó Judas? Piensen en esto, mis hermanos. Judas actuó de manera egoísta. ¿En quién pensó? En él mismo. Judas, mis hermanos, no pensó primeramente en el bien ni de Cristo ni de los otros discípulos. ¿Pensó en qué bien? En su propio bien. Judas, mis hermanos, fue un constante hipócrita que parecía, pero que al final no lo era, mis hermanos. Pero ¿saben qué es lo peor? Judas actuó en contra de manera directa a la persona de Cristo y a la obra de Cristo y a la intención de Cristo. De manera directa. Porque su actuación fue directamente contra Cristo. Y esto es lo que nos encontramos aquí con Ananías. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? La fuente es la misma. Y mentiste al Espíritu. Y ahora la cuestión es decir, este mentir al Espíritu, ¿cómo se demuestra como un ataque contrario a Cristo al igual que Judas? ¿Saben cómo se demuestra? Piensen en algo que hemos visto, mis hermanos, en el libro de Hechos. Piensen, mis hermanos, en lo que aprendimos al principio de Hechos. Que todas aquellas cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar en el Evangelio de Lucas, las cosas que empezó a hacer y a enseñar, ahora Cristo seguía haciendo y enseñando esas cosas en el libro de Hechos. Y cómo el Cristo resucitado seguía haciendo y seguía enseñando en medio de la historia. ¿Saben cómo, mis hermanos? Seguía haciendo y enseñando por medio de la obra de su Espíritu y del testimonio del Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Cristo y sigue haciendo Cristo en medio de la historia? ¿Saben lo que hace, mis hermanos? Sigue edificando su iglesia. Sigue construyendo su iglesia. ¿Qué iglesia está construyendo? ¿Con qué características? Nos lo ha dicho, mis hermanos, Lucas. Esa iglesia de que aquellos que habían creído tenían todas las cosas en común. Esa iglesia que entiende que hay comunión en lo espiritual y en lo material cuando hay necesidad. Esa iglesia unida por una fe que ama, que se preocupa, que mira las necesidades no primeramente de uno, sino del otro cuando esa necesidad surge, mis hermanos. Esa es la iglesia que Cristo edificaba en Hechos y que Cristo sigue edificando hoy en día. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo y del testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, la obra del Espíritu en este mundo, mis hermanos, es la misma obra que la obra del Cristo exaltado y victorioso. Edificar a esta iglesia que entiende este principio de comunión y unidad en la necesidad, mis hermanos. Por lo tanto, como actuaron ellos, mis hermanos, fue actuar directamente en contra del propósito y de la intención del Espíritu. De esa unidad que se estaba creando. Y mis hermanos, Dios da una gran importancia a la unidad del pueblo de Dios, a la comunión del pueblo de Dios, sobre todo en medio de la necesidad. Dios da una gran importancia a esto. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Fíjense, por ejemplo, el apóstol Pablo, mis hermanos.
que cuando el apóstol Pablo hizo sus diferentes viajes a lo largo, mis hermanos, de las tierras gentiles, ¿saben lo que hizo Pablo? Entre otras cosas, Pablo levantó una ofrenda gentil. ¿Para quién? Para los santos de Jerusalén. Cuando le dijeron, oye, sobre todo no te olvides de quién. No te olvides de los pobres. No te olvides de los santos que están ahora en necesidad en Jerusalén. No te olvides de aquellos hermanos que son igualmente hermanos que están en necesidad en Jerusalén. Y Pablo dijo, no me voy a olvidar. Y levantó entre las iglesias gentiles una ofrenda de los de Macedonia, de los de Acaya. ¿Para qué, mis hermanos? Para que esos gentiles, mis hermanos, diesen para la necesidad de los santos en Jerusalén. Porque esto mostraba algo. Que aunque eran gentiles y los otros eran judíos, mis hermanos, eran santos en Cristo. De que estaban unidos por una misma fe. De que había una sola iglesia en Cristo. Y que ahora, mis hermanos, eso se mostraba por dando a aquellos que tenían para la necesidad de los que no tenían. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios da una gran importancia a la comunión, pero sobre todo aquí a la comunión en medio de la necesidad de los santos. Y mis hermanos, nuestra vida sé que no es perfecta, pero tiene que ser una vida, mis hermanos, por la gracia de Dios, vivida honestamente y no con hipocresía, según el propósito que el Espíritu tiene para la iglesia, mis hermanos. ¿Y cuál es ese propósito, mis hermanos? Piense que es ese propósito de esa comunión sincera que vemos aquí. De esa comunión que surge, mis hermanos, de ese corazón que se preocupa por los demás. Y esto muchas veces se muestra en el uso de nuestras posesiones cuando la necesidad surge. Mis hermanos, Dios nos ha dado algo glorioso, Dios, mis hermanos, nos ha dado lo que es la iglesia. Dios nos ha dado, mis hermanos, lo que es la comunión de los santos y la posibilidad de vivir con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir que no pensó en lo suyo propio primero, sino pensó en lo nuestro, mis hermanos, en nuestra necesidad, en nuestro perdón, en nuestra salvación. Mis hermanos, el Espíritu crea y sigue creando una unidad que permite que vivamos, mis hermanos, en lo que es en ese sentir que hubo en Cristo, que permite que mostremos esa gracia con la que hemos sido enriquecidos en el perdón y la salvación, y la mostremos cuando la necesidad surge, mis hermanos, para que podamos ver que el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es sublime. Y aquellos que vengan, mis hermanos, puedan ver y decir, aquí hay algo que no está en el resto de lugares, y es ese Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Somos advertidos de la seriedad, mis hermanos, de una vida que miente al Espíritu. Pero ahora fíjense el segundo que debemos considerar, mis hermanos, las consecuencias. Las consecuencias de una vida que miente al Espíritu. Y debemos considerar primero, mis hermanos, el juicio sobre ese pecado. El juicio, mis hermanos, sobre el pecado de mentir, mis hermanos, de mentir al Espíritu. Fíjense que esto ahora lo vemos, mis hermanos, en lo que sucede con Ananías y Zafira. Y tengo que acelerarlo un poco mucho, Pero fíjense, mis hermanos, que es fácil de entender. Es fácil de entender, pero es curioso, mis hermanos. Fíjense que sucede lo mismo con Ananías y Zafira, ¿ya? Pero lo que se nos dice es que ambos cayeron, ¿qué? Muertos, mis hermanos. Por tanto, esto nos muestra que lo que cometieron fue un pecado. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y la sentencia, mis hermanos, por pecar contra Dios es la muerte ya desde Génesis 3, mis hermanos. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero fíjense cómo se explica, o cómo no se nos explica lo que sucedió con Ananías y Zafira. Si se han dado cuenta, mis hermanos, no se nos dan detalles de cómo murieron. Simplemente cayeron y expiraron. ¡Pum! Ya está. Finito, caput, adiós, ya no hay más. No hay descripción, mis hermanos. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se acabó. Fíjense ahora al versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. No hay explicación. ¿Y saben lo que no hay tampoco, mis hermanos? No hay velatorio en el entierro. No hay detalles, mis hermanos. No hay básicamente lo que es el velatorio, el funeral, el tiempo de vela, el tiempo de luto. No hay nada de eso, mis hermanos. Cayeron, fueron cogidos, envueltos y enterrados. Bien rápido, mis hermanos. Fíjense en el versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Fíjense el versículo 7.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nada más. ¿Dónde está el velatorio? ¿Dónde está el tiempo de duelo? ¿Dónde está la preparación? No hay, mis hermanos. ¿Dónde están las plañideras, aquellas plañideras profesionales que iban ahí a llorar, mis hermanos, porque alguien se había muerto? ¿Dónde está esto? No está. Posiblemente, mis hermanos, Pedro fue el primer sorprendido cuando Ananías cayó ahí. Con Zafira quizá ya se lo esperaba, ya estaba preparado. ¿No imaginan con Pedro? Le dice, oye, ¿por qué ha pasado eso? De repente, ¡pum! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Y llegan los jóvenes ahí, Pedro, ¿qué has hecho? Digo, yo no he hecho nada. Simplemente le he dicho esto, oye, ¿qué hacemos ahora? No sé, oye, deshagámonos del cuerpo, ¿no? Para que venga el CSI aquí. Seguro que no fue así, mis hermanos. Fueron sorprendidos, pero no fue así, mis hermanos. Eso contrasta, fíjense, contrasta con una cultura de aquel tiempo donde los entierros eran una cuestión, mis hermanos, de honor. De honor, que el entierro de la persona mostraba, mis hermanos, el honor, el respeto y la dignidad de esa persona, mis hermanos, que había fallecido y que se enterraba. Fíjense que hoy en día lo que se está haciendo, mis hermanos, es intentar sacar lo que son los huesos de lo que son las fosas fúnebres de todos aquellos que murieron en la guerra civil bajo la dictadura, y se intenta identificarlos para que puedan tener ¿qué? Las familias pueden tener un entierro digno, que honre a aquellos que fallecieron, mis hermanos, durante la dictadura. Aquí, el hecho de que no haya nada de esto, de que ni tan siquiera cuando muere Ananías se avise a su mujer Zafira, ya nos muestra de que estamos en algo excepcional, mis hermanos. Y lo excepcional es que hay un trasfondo aquí del Antiguo Testamento. Y fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, en Levítico 10 y en Josué 7, el texto de Acán, mis hermanos, se nos muestra algo interesante. En Levítico 10, versículo 15, lo pueden leer en casa, mis hermanos. Es el pecado que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cometieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? Dios los juzgó y acabó con ellos. Murieron. ¿Qué es lo que sucedió con Acán, mis hermanos? Por el pecado de Acán, mis hermanos, lo que cayó sobre Acán fue la ira de Dios, el juicio de Dios. Y fíjense que fueron enterrados rápidos, sin velatorio, mis hermanos. Y eso nos demuestra algo, que en el Antiguo Testamento se ve que todo aquel que era tocado de muerte por la mano de Dios, tocado de muerte por el juicio de Dios, debía ser sacado, enterrado de manera secreta y rápida. Que los criminales y rebeldes debían ser enterrados rápidos, sin ceremonia y sin honor. Y esto es lo que vemos con Zafira y Ananías, mis hermanos. Fueron enterrados de manera rápida, y esto lo que nos muestra, mis hermanos, es que lo que sucedió allí fue el juicio de Dios por el pecado de Ananías y Zafira. De que Dios, mis hermanos, les juzgó. De que Dios, mis hermanos, obró sobre ellos. De que no fue cuestión de Pedro. Pedro no hizo nada aquí, mis hermanos. Pedro no sacó rayos por los ojos y acabaron muriendo. Pedro no se sacó el manto, mis hermanos, y lo tiró sobre Ananías y Zafira y cayeron muertos. Nada de esto, mis hermanos. Fue el juicio de Dios. Dios juzgó ese pecado, mis hermanos. Y sí, el texto es duro, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos muestra varias cosas. Pero nos muestra, mis hermanos, lo que es la seriedad del pecado. Nos muestra, mis hermanos, que el pecado es serio delante de un Dios que es santo. Mis hermanos, nos muestra la seriedad de que el pecado siempre trae el juicio de Dios. Y un ejemplo sublime, ¿saben dónde lo tenemos? Lo tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo colgado en aquella cruz, mis hermanos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Obró nuestra salvación, aseguró nuestra salvación, pero en aquella cruz el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue un sacrificio sustitutorio, murió en nuestro lugar y penal, llevó la carga, el castigo, la pena y el juicio por nuestro pecado. Dios no escatimó a su propio Hijo por nuestro pecado. No escatimó a su propio Hijo porque Dios no puede negarse a sí mismo y tuvo que juzgar a su Hijo por nuestro pecado, mis hermanos. Por lo tanto, en el Evangelio nos muestra lo serio que es el pecado delante de Dios, pero ¿saben qué? No pierdan de vista el contexto, mis hermanos. Nos muestra lo serio que es este pecado específico de Ananías y Zafira.
que fue un pecado, mis hermanos, de hipocresía que atentó contra la comunión y la unidad del pueblo de Dios en medio, mis hermanos, de esa necesidad que había surgido. Un pecado que atentó contra esa unidad, contra esa comunión. Y a veces el debate que surge aquí es, ¿eran Ananías y Zafira creyentes? Es el debate que surge aquí. Y ya hay varias líneas. Pero fíjense que están dentro de aquella multitud de los que había creído. Fueron capaces de mentir al Espíritu. Fueron capaces de tentar al Espíritu. Fueron capaces de mentir a Dios. Si uno tiene que inclinarse, todas estas afirmaciones parece ser, mis hermanos, que sí que eran creyentes. Lo que hay aquí es la muerte, no es la pérdida de salvación, es el juicio por ese pecado. Y si es así, mis hermanos, esto nos pone en algo serio. De que, mis hermanos, no solamente no son los no creyentes los que pecan, los creyentes también, mis hermanos. Y que muchas veces debemos ser conscientes de que en nuestra vida quizá no estamos tan lejos de esta hipocresía de Ananías y Zafira. Saben, mis hermanos, Dios tomó en serio lo que es ese pecado que rompió esa unidad en medio de la necesidad. Y saben, lo vemos en otros sitios de lo que es la palabra de Dios aplicado a la iglesia. Piensen en Corintios. Uno de los problemas que tenía Corintios, ¿saben cuál era? La unidad, mis hermanos. Y da un acontecimiento, Pablo, donde les dice que muchos de ellos ya duermen, es decir, están muertos. ¿Por qué? Es en el momento de la Santa Cena, mis hermanos, en el cual algunos se acercaban a la Santa Cena. ¿De qué manera? Y era una comida en aquel tiempo. Los ricos llevaban su comida, los ricos llevaban su carne. ¿Y qué es lo que hacían? No esperaban al momento de comer, se comían su carne, mis hermanos, y los pobres que tenían necesidad y nunca podían probar esta carne, mis hermanos, se quedaban en dos velas. No veían nada, mis hermanos, de esa carne, pero los ricos de la congregación se la habían comido todo, mis hermanos, esa carne, y no habían pensado en la necesidad de los pobres, sino en su propia necesidad. Un egoísmo y un pensar en primeramente en mí y no en el necesitado de mi congregación. Pero se acercaban a la Santa Cena, ¿saben cómo? Mostrando que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Unidos. Y Pablo les dice, ya. Lo que sois unos hipócritas, les dice a esos corintios. Y por eso, fíjense en 1 Corintios, versículo 30 del capítulo 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la seriedad que Dios establece de la unidad y la comunión de la iglesia? En esa, mis hermanos, necesidad. Fíjense, mis hermanos, que lo reconozco, es un texto duro, es difícil, es duro de tragar. Pero ¿quieren que les diga algo? En esas consecuencias, mis hermanos, no solamente vemos el juicio de Dios, sino que vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios para el pecador que mienta al Espíritu. Y uno dirá, ¿y dónde está aquí la gracia, mis hermanos, la gracia sublime? Porque fíjense que en nuestro texto, mis hermanos, tenemos estas dos partes, Ananías y Zafira. Y hay muchas partes similares, pero hay algo que cambia, y es el diálogo que Pedro tiene con Zafira. No es el mismo que tiene con Ananías. Con Ananías le preguntó a Ananías, ¿qué es lo que has hecho? ¿Le preguntó esto Pedro a Ananías? Le dijo, no, ¿por qué Satanás puso eso en tu corazón? Con Zafira el diálogo cambia, mis hermanos. Y no le dijo, oye, ¿por qué hiciste eso? Pedro le pregunta. Pedro le dice, oye, ¿es verdad esto que ha sucedido, mis hermanos? Fíjense cuando vamos a los versículos 9 y 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué? Bueno, antes, en el versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Pedro le está preguntando, oye, ¿es así como ha dicho a tu marido? ¿Ha sucedido así? ¿Lo vendisteis por este precio? Y no es que Pedro esté ahí esperando, dice, si miente, ¡pum! Vale, a ver si pasa, ¿no? No es esto, mis hermanos. Fíjense que Pedro quería saber quizá si Zafira estaba, como se dice, también metida en el ajo en este asunto, ¿ya? Si era un plan, mis hermanos. ¿Y cómo responde Zafira? Fíjense al final del versículo 8. Ella dijo, sí, en tanto, toma, se acabó. Estaba, mis hermanos, unida juntamente con su esposo. Y tuvo las mismas consecuencias. Pero ¿saben esa pregunta, mis hermanos? No solamente es para descubrir si estaba metido en esto Zafira. Esa pregunta es para algo más, mis hermanos. ¿Saben lo que es?
Es una pregunta de gracia. Es una pregunta, mis hermanos, en la que Pedro, preguntándole a Safira, le está dando la oportunidad, ¿saben de qué? De que se arrepienta y de que confiese, mis hermanos. Le está dando la oportunidad de que Safira pueda darse cuenta y pueda decir, sí, no lo vendimos por este precio, hay más, nos equivocamos, hicimos mal, me arrepiento y lo siento, toma el resto. Es una pregunta de gracia que busca el qué, que busca que esa Safira se arrepintiese y confesase por ese pecado que había cometido, pero no confesó, mis hermanos. Fíjense que lo que sucede aquí es muy parecido a la primera pareja de la historia, mis hermanos, Adán y Eva. Que cuando pecaron se acercó, mis hermanos, Dios a Adán, ¿y qué es lo que le dijo? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te dije que no comieses de él? Era una pregunta de gracia. Era la pregunta para que el primer pecador de la historia, mis hermanos, dijese, sí, Señor, he comido, perdóname. Pero le dijo la mujer, la que tú me diste. Mis hermanos, es una pregunta de gracia para perdón. Si Safira llega a decir, sí, lo hicimos mal, confieso y me arrepiento, ¿saben qué, mis hermanos? No tengo ninguna duda de que hubiese sido perdonada en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque es lo que Pedro ha estado predicando hasta este momento, mis hermanos. ¿Qué es lo que Pedro ha predicado hasta el capítulo 5? Que Jesús de Nazaret fue el escogido por Dios, mis hermanos. Que Jesús de Nazaret fue crucificado por manos inicuas, pero fue crucificado para el perdón de pecados. Que Jesús de Nazaret resucitó victorioso y está en el trono celestial. Que Jesús de Nazaret es Cristo y Señor. De que no hay otro nombre dado a los hombres en este mundo en el cual pueda haber salvación. Pedro predicó el Evangelio y Pedro llamó a la gente, arrepentíos de vuestros pecados, confesar, arrepentíos y seréis ¿qué? Seréis perdonados, mis hermanos. No había ninguna duda de que si ella se arrepiente, el Evangelio predicado por Cristo hubiese perdonado a esa mujer pecadora. Porque, mis hermanos, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar y no hay pecador que Cristo no pueda salvar. Y tienes que saber que si con tu pecado te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe y le dices, Señor, he pecado contra ti, Señor, me arrepiento, Señor, confieso, Cristo Jesús perdona al pecador arrepentido. La sangre de Cristo lava todo pecado, la sangre de Cristo perdona, Cristo salva, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y debes saber que si esto es así, te acercas a Cristo, vas a ser perdonado por la obra de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Por tanto, piensa algo, hermano y hermana, lo pienso yo y piénsalo tú, iglesia, que si quizá en nuestra vida ha habido un pecado como el de Safira y Ananías, que si en nuestro corazón se alberga ese secreto y esa hipocresía de pensar en nosotros más que en la necesidad de los otros, ese pecado de Safira y Ananías y decir, ¿qué voy a hacer si esto ha estado en mi vida? ¿Sabes lo que hay? Hay gracia, gracia y gracia sublime. Hay esa gracia de acercarte a Cristo y decir, Señor, perdóname. Y Cristo perdona. Y cuando Cristo perdona, entonces vive por su gracia, como la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y alma. Y ninguno decía de ser suyo propio lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Por último, ¿cuál es el resultado final? Debemos ver el resultado de una vida que miente el Espíritu. Y fíjense, es una vida, mis hermanos, de temor en realidad. De temor, mis hermanos, por la seriedad de ese pecado. Fíjense que se nos describen dos cosas aquí. La reacción a la muerte de Safira y de Ananías es exactamente la misma, mis hermanos. Es que aquellos que lo oyeron y la iglesia temieron. Fíjense, mis hermanos, se nos dice básicamente dos veces. Versículo 5, al oír a Ananías esas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y a veces cuando se habla de temor en la Biblia, a veces se habla de que es reverencia. A veces sí, pero a veces no, ¿eh? El contexto nos lo muestra. A veces ese temor, mis hermanos, es miedo. Y lo que nos muestra aquí tanto la iglesia como los que lo oyeron, mis hermanos, es que se dieron cuenta de lo que sucedió ahí no era poca cosa. Y el resultado, mis hermanos, es entender, mis hermanos, que tenemos un Dios al cual no se puede engañar.
Que tenemos un Dios, mis hermanos, que es santo. Que tenemos un Dios, mis hermanos, que se toma en alta seriedad lo que es la comunión de la iglesia que su Hijo está edificando. Porque Él redime un pueblo santo y unido para su Dios. Y mis hermanos, que la iglesia no es cualquier cosa en este mundo. Y nuestra vida va a reflejar el conocimiento y el cuidado de ella, mis hermanos. Por tanto, mis hermanos, sea la gracia de Dios, que ese texto, mis hermanos, nos permita ver la gracia de Cristo. Pero por su gracia, mis hermanos, podamos vivir como esa iglesia que está formando. Todas las cosas en común, unidos a aquellos que hemos creído. Sea, mis hermanos, su gracia suficiente para que podamos vivir de esta manera.